pero para ti nada es difícil. Señor, sé que tú estás aún hablando al corazón de tu iglesia, al corazón de la familia. Padre, yo te ruego por la vida de ella. Trae sanidad. Señor, aunque los doctores quizás ya no dan esperanza o no sabemos cuál es la palabra que ellos han dado, pero tú tienes palabras de sanidad. Señor, nada imposible hay para ti. Yo la pongo en tus manos en este día bajo tu especial cuidado. Y el pueblo dice, vamos a leer una lectura de la Biblia We're going to read something out of the Bible, y nos vamos a ir. and we're going to leave. Abra tu Biblia en Segunda de Reyes, Open your Bible in 2 Kings, capítulo 23. chapter 23. Quiero leer contigo esta palabra. I want to read with you this word, Capítulo 23, verse 20, or chapter 23. Segunda de Reyes. 2 Kings, Mire, perdón, vamos al 22. sorry Es about that. capítulo Let's go 22. back to chapter 22. It's chapter 22. Claro, y por supuesto vamos a leer el 23. Of course, we're going to read some of verse or chapter 23. Pero quiero leer este libro But I want to read this book. porque aquí hay una poderosa palabra para nosotros There's hoy. a powerful word for us here today. Quiero hablar un poco bajo el I tema want to speak about vuelve a temer la palabra de Dios. fear the word of God again. La importancia que tiene esto The importance that this has de volver a temer la palabra de Dios en nuestras of vidas. having a fear for the word of God in our lives. Es un tiempo preciso para nosotros, It is the exact precise time for para us volvernos a Dios to return to God a través de su palabra. through His word. Porque muchas veces Because many times nos hemos desviado we have strayed away y no lo reconocemos. and we don't recognize it. Hace falta reconocer We need to recognize que no somos las mismas personas that we're not the same people as before. que estamos fluyendo en la palabra, That used to flow in the que word. estamos caminando en la palabra. That used to walk in the word. Y hay un momento donde Dios dice, There's a moment where God says, quiero que vuelvan a temer mi palabra I want you to fear my word again en su corazón. in your hearts. Mira lo que está pasando aquí. Look what is going on here. El capítulo 22, Chapter 22, verso 1. verse 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. ¿Cuántos años? 8. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Quiero hacer un punto aquí. I'm going to point something out here. Escuche, Listen. este rey This king comenzó a reinar began to reign cuando tenía apenas 8 when he was años. barely 8 years old. Y en la Biblia siempre vamos a encontrar algo And in the Bible, we will always find something que menciona el nombre de su mamá. that it mentions the name of his mother. ¿Qué tiene que ver la mamá aquí? What does his mother have to do? Pues tiene mucho que ver, Well, it has a lot to do. porque la mamá es la que enseña al Because niño. it is the mother that teaches the Y child. yo creo que la madre de este rey, And I believe that this king's mother, aún desde niño, even as a child, lo empezó a she instruir, began to instruct, lo empezó a educar she began to educate him para que fuera so un that niño con he carácter. would be a child with character. Ahora escuche lo que dice Now aquí. listen to what it says here. Cuando este niño When this child, a los 18 años, verso 3, verse 3, ¿sí? A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido el pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tomase en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez.
Verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Diga conmigo: me ha dado un libro. He's given me a book. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo. Bueno, lo cierto es que el rey The truth is that the king no se quedó conforme was not content cuando él encontró la palabra de Dios en su vida. whenever he found the word of God in his life. Aquí hay un encuentro Here there's an encounter después de una gran limpieza, after a great cleaning, porque este rey because this king entra con esa actitud, comes in with this attitude, buena a actitud good de attitude trabajar en la obra, of working in the work of the Lord. haciendo limpieza. By cleaning up, Y valga que sí fue una limpieza, and it was a no cleaning, solamente una limpieza not only a cleaning espiritual spiritually, o física, a physical cleansing, porque todos los reyes anteriores, all of the previous kings, que es Manasés, that would have been Manasseh, Amón, Amon, habían had traído idolatría al had pueblo, brought idolatry to the people, al pueblo de Judá. to the people of Judah. Y había una idolatría tremenda, And there hermano. was a tremendous idolatry amongst them. Ídolos There were idols en el templo in the temple que Salomón había construido. that Solomon had built. Los reyes lo llenaron de ídolos, And the kings filled it up with even more idols del dios Baal. of the god Baal. Y incluso And including, on top of tenían that, un lugar they had a place donde se le conocía where it was known el Tofet. as the Topheth. Y ahí And there, había otro dios there was another god donde el pueblo where the people ofrecía a sus hijos would sacrifice their children al dios Moloch. and offer them to the god Molech. O sea, So, el mismo pueblo the people hacían themselves pasar a sus hijos would make their children por fuego go through fire dedicado al dios Moloch. so that they would dedicate them to the god Molech. O sea, una aberración que hacía el pueblo, The things that the people were doing, al punto to the point que cuando Dios llama a Josías that when God calls y Josiah prepara a and he Josías, prepares Josiah, Josías se da cuenta de todo esto Josiah realizes all of this. y tiene un gran trabajo And he has a great work que ahead of him sacar. that he O has sea, to put forth. cuando leemos la Biblia, So whenever we read the nos Bible, vamos a encontrar con algo, we're going to find something, principalmente en el capítulo 23, especially in chapter 23. del verso 4 en adelante. From verse 4, Tú vas a encontrar todo lo que él hizo. you're going to find everything that he did. Dice ahí, It says, reformas de Josías. Josiah's religious reforms. Pero esto no sucedió But this did not occur sin antes primero without first encontrar el libro de la ley, having found the book of the law, la palabra de Dios. the word of God. O sea, So la palabra de the Dios word of God puede hacer mucho por nuestras vidas can do a lot for our lives cuando tememos esa palabra, whenever we fear that word. cuando caminamos bajo esa palabra. Whenever we walk under that Esa word, palabra nos bendice, that word blesses us. esa palabra nos da It gives to lo us que necesitamos. what we need. Es increíble, It hermano. is incredible, Pero la iglesia de este but the tiempo church of this time necesita volver a valorar needs to value once la again palabra de Dios en su vida, the word of God in their en lives, su vida in their personal. personal life. Porque una vez que se valore la palabra, Because whenever the word of God is valued, tu vida en circunferencia va a cambiar. your life and circumference will change. Porque tú estás tratando de cambiar You're trying to change allá, over there, pero necesitas cambiar aquí but you need primero. to change right here first. Porque somos Because muchas veces Many times queremos cambiar we want to change allá, over there, pero
tenemos que cambiar interiormente But primero. we need to change on the inside first. Mira lo que hace este rey. Look at what this king does. Cuando el rey encuentra el libro, Whenever the king finds the book, en primer lugar, first of all, él se humilla. he humbles himself. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer And nosotros, I believe that the first thing we should do, cuando nos hemos encontrado con la palabra, whenever we have found ourselves with the word, es ser humilde. is to be humble. Porque entre más somos Because humildes, the more humble we are, más esa palabra the more that word nos va a cambiar, will hermano. change us. Hoy no quieras acomodar la palabra Today, you don't want to accommodate the word a tu manera. to your own liking. No, No, tú acomódate a la palabra you got to accommodate to the para word que esa palabra trabaje en tu vida. so that that word will work in your life. Porque cuando dejamos de temer la palabra, Because whenever we stop fearing the word, entonces, then, hermano, brethren, nos defendemos por todo. we defend over No, ourselves over everything. no estoy de acuerdo. I don't agree with that. No me gustó lo que dijo el pastor. I don't like what the pastor No me gustó lo que dijo la I hermana. don't like what that sister said. No me gustó lo que dice el I hermano. don't like what that brother's saying. ¿Por qué? Why? Porque esa palabra Because that word, ya no le tememos. we don't fear it. Porque creemos que el hombre está Because hablando. we think that it's man who's speaking. Porque creemos que es el Because pastor que está we hablando. think it's just a pastor speaking. Porque nos falta temor de la palabra. Because we're lacking a fear of the word. Y entre más tenemos temor de esa And palabra, the more fear we have of the word, nuestra vida más es guardada the more our life is kept de cosas como esas que decimos. from the things that we just said. Entonces necesitamos volver a temer esa palabra. So we need to fear that word again. Necesitamos volver a valorar esa palabra. We need to value that word again. ¿Cómo? How? ¿Cómo lo dice allí? The way it says it right there. ¿Qué dice? What does it say? Pues dice que tenemos que amarnos unos a otros. It says that we need to love one another. ¿Es difícil? Is it hard? No. No. Hay que ponerle por obra. La Biblia habla The Bible speaks que tenemos que soportarnos unos a otros. that we need to support one ¿Es another. difícil? Is it hard? No. Ahí está. No. Well, there Dios it nos is. habla. God speaks to us. Cuando tú Whenever you cuestionas question la palabra, the word, es porque te está faltando temor a ella. it is because you're lacking a fear towards it. Es porque It is because estás sacando tus propias conclusiones, you're bringing out your own pero no conclusions, but lo que la palabra de Dios está diciendo. not what the word of God is saying. O sea, So es el Antiguo Testamento. that's the Old Testament. Ahí ya pasó. That already passed. Estamos en el Nuevo. We're in the new. Pero acuérdate que la Biblia dice, Remember that the Bible says, si no me equivoco, Romanos if 15, I'm not wrong, Romans chapter 15 verso 4, verse 4 dice que todo lo que está escrito says everything that is está written escrito para nuestra is enseñanza. written so that we will learn from it. Desde Génesis All the way from hasta Genesis Apocalipsis, to Revelation. todo lo que está escrito Everything that is está written escrito para nuestro bien como has been familia. written for our well-being. Está escrito para bien como It has jóvenes. been written for our well-being as youth. Está escrito para bien It is written for the como well-being matrimonios. as a marriage. A todo Dios nos habla. God speaks to every aspect of A life. todo Dios nos quiere He ministrar. wants to minister all of us. Pero necesitamos But we need ser humildes to be humble cuando escuchamos la palabra. whenever we hear the word. Cuando tú escuchas una palabra, Whenever you hear a word, primero, first of all, antes de pensar en el vecino, before thinking about your neighbor, antes de pensar en tu esposo, before thinking about your husband, piensa en ti primero. think about yourself ¿Cómo eres first. tú? The way you are. ¿Cómo soy yo? How am I? Porque yo antes de predicar, Because before preaching, primero Dios me ministra allá. God ministers me over there first. Dios me ministra ahí cuando estoy leyendo. He ministers me when I'm reading. Dios me ministra cuando estoy orando. He ministers me when I'm praying. Y Dios me dice, And God says pero to me, tú cómo eres con eso. "Well, how are you with Tú this no puedes word? predicar de You algo can't preach something que tú no estás viviendo. that you're not living Tú no yet. puedes predicar de You algo can't preach about que something tú no tienes adentro. that you don't have inside of you. Mientras tú no te metas bajo mi And autoridad, if you don't get under my authority, tú no puedes hablar con you autoridad. can't speak with Mi authority. palabra es My autoridad. word is Por authority. eso todos aquellos que lo aceptan Therefore, all those that accept it tienen autoridad. have authority. Tienen autoridad para el diablo. They have an authority over the devil. Tienen autoridad para They have an reprender. authority to rebuke. Tienen autoridad para They hablar. have an authority to Porque mi speak. palabra tiene poder. Because the word is power. Mira lo que dice Look at what it says. Isaías, What Isaiah says. capítulo 66. Chapter 66. El asunto es The thing is que muchas veces that many times, cuando olvidamos estas características whenever we forget these characteristics que tiene la palabra, that the word has, ese es el problema, that's the problem. que muchas veces That many times no le estamos dando we ese valor. are not valuing it. Isaías 66, Isaiah 66. ¿qué dice? What does it say? Verso 2. Verse 2. Mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas. ¿Sí? Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Oiga, hermano, Look, brother. yo leí este capítulo. I read this chapter. Isaías, yo he leído I've read Isaiah 3 veces like 2 or 3 times. todos los capítulos. All of the chapters. Pero cuando yo leo a ese pueblo To a people que dejó su palabra, that left his word. cuando dejamos la palabra de Dios, Whenever we leave the word of God aside, we abandon it. lo que hacemos, What we do, pensamos que estamos bien. we think we're right. Cuando dejamos la palabra, Whenever we leave the lo que word, decidimos, what we decide, pensamos que está muy we bien. think that's a good decision. No todo lo que hacemos está bien. Not everything that we do is good. Cuando la palabra de Dios no está de acuerdo When the word of God doesn't agree with it, a nosotros. to us, doesn't agree with us. Pero cuando tenemos la palabra, But whenever we have the word, antes de tomar una before decisión, making a decision, primero le preguntamos a we Dios. first ask God. ¿Por qué? Porque temblamos ante su palabra. Because we tremble at his word. Su palabra no es cualquier His cosa. word isn't any random Su thing. palabra creó los cielos y la tierra. His word created the heavens and the Su earth. palabra tiene poder. His word is power. Mire lo que dice Isaías, Look at what Isaiah says. capítulo 57. Chapter 57. Dice allí, It says, te voy a dar algunas I'm características. going to give you some characteristics. Capítulo 57, Chapter 57, verso verse 15. 15 Dice ahí, says, alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habitan tados. Por eso es que cuando el rey whenever the king escucha estas palabras hears these words que están escritas, that are written, a pesar de que él había hecho algunas reformas, even though he had made some reforms, cuando él escucha completamente la palabra, when he hears the entire word, su actitud cambia. his attitude changes. Mira, hermano, Look, si tú sientes que la palabra no te está llegando al corazón, Word traiga un cambio espiritual to en tu bring corazón. a spiritual change in your life. Ese capítulo, If you read that chapter, mire, ese capítulo 23, chapter 23, del verso 9 en adelante, verse 9 and everything after that, Dios está denunciando God is judging a los falsos profetas. the false prophets. Había falsos profetas ya en ese There were tiempo, already false prophets in that time. como los hay en este The tiempo. same way there are in this Dice time. que los profetas en ese And it tiempo says that the prophets in that time decían, would say, no va a pasar nada, nothing's going to Dios te va a happen. bendecir, God will bless you. todo va a estar Everything bien. will be okay. Dice, cuando la Biblia dice But the allí Bible says there que that- los profetas, that the que el prophets, pueblo that the people estaba lleno de pecado, were full of sin. y los profetas no decían nada, And the prophets weren't saying anything. y Dios estaba molesto And- con and ellos. God was bothered by this. ¿Por qué? Why? Porque en este capítulo dice Because in that chapter it que says habían dejado el secreto, that they had left the secret. el secreto de Jehová. The secret of the Lord. Se habían So- dejado de buscar a so Dios. they have stopped seeking God. Cuando alguien habla solamente When somebody only speaks de prosperidad, about prosperity. mira, te veo, Look, I see te you. veo allá, I see you over te there. veo I aquí, see you te here. veo próspero, I see you as prosperous. pero sigue siendo el mismo. But you're still the same. Hay un problema, There's a problem. porque Dios dice, Because God says, cuando Dios está hablando todo eso, whenever God is speaking all of this, y Dios dice ahí en ese verso, and God says in that verse, es el verso it's verse 29, 29. cuando todos los profetas están hablando. When all the prophets are speaking, Mire, look, el verso 29 dice Dios, verse 29, God ok, says, ¿no es mi palabra como fuego, does, dice Jehová, does not my word burn like fire? y como martillo que quebranta la piedra? Is it not like a mighty hammer that smashes rocks? Dice, yo estoy contra los It profetas says, I am against these prophets que hurtan mis palabras. who steal messages. Aleluya. Tenga cuidado, hermano. Be very careful, brother. Si a usted solamente le gusta escuchar If you only like to hear lo que sus oídos quieren oír, what your ears are itching to hear, y usted no es fiel en su iglesia, and you're not faithful in church, aleluya. Si usted solo le gusta escuchar if you only like to hear lo que sus oídos quieren, what your ears want to hear, y en su iglesia and in that church usted es un infiel, you're unfaithful, usted le está faltando el respeto a Dios. you're lacking respect with God.
Porque Because la primera fidelidad que usted le debe demostrar a Dios the first kind of fidelity and loyalty es en su casa, you should show God donde is at usted home, se congrega. where you congregate. Es el lugar donde usted debe de amar That's where you should love y decir: esta es la casa que Dios me puso and say, this is the house that para God que has yo placed me in, crezca so espiritualmente, that I will grow para que yo me spiritually, encuentre con Él, so that I will find para myself que yo with Him, traiga cambios a mi so generación. that I will bring changes Para to my generation. Es aquí, hermano. That's, Cuida tus oídos, hermano, be careful. Take care of your ears. porque hoy hay Because muchos profetas Right now there are many prophets que dicen: that say, mira, todo va a estar bien, look, everything will be okay. pero nunca nos dicen But they never tell us la verdad. the truth. Tenga cuidado, Be very careful. porque hay profetas hoy que dicen: Because there are prophets ve today that una say, M, I see an M, M, an M, A, an A, R, an R, I, an E, O, an O. Mario. ¿Quién es Mario? Mario, who Y is it? empieza a ver: Mario, And you're Mario. Dios tiene algo para ti, Mario. God has something for you. No, Mario, arrepiéntete. Mario, repent. Y también de paso el que está diciendo. Y yo llegué a una conclusión. Look, I came to a conclusion. Si un profeta me dice: If a prophet veo una says, W aquí, I see a W here, veo una E, an E. ok, Okay, yo soy. that's me. ¿Y qué con eso? What's wrong with that? Ya me dices mi nombre. You told me my Y name. luego, Okay, bueno, what's next? pero Well, dime algo. tell me ¿Qué something. dice Dios? What does God say? Dime. Tell me. Pero si me va a decir: mira, veo W, But if he says, look, I see a veo W, una E. I see an E. Ah, bueno, Okay. y te miro en caballo, And they see you on a horse. te miro con un rancho. I see it with a ranch. No, pues Well, yo estoy así feliz. I'm happy like that. Aleluya. ¿Por qué? Because- Porque yo tengo que tener la palabra de Dios en mi vida. Because I need to have the word of God in my life. Dice Dios: What does God say? no es mi palabra Is my word como fuego. not like a burning fire? Si esa palabra no está quemando lo que no sirve, If that word isn't burning up what's worthless, esto no es palabra de Dios. then that's not a word of God. La palabra de Dios quema lo que no sirve en The mí. word of God burns what is useless. La palabra quema lo que no sirve en mí. The word of God burns La what is palabra useless in quema me. enfermedad. The word of God burns Lo quema en mí. sicknesses. He burns it in me. Envié su palabra, He dice, sends his y word lo sané. and I heal. Su palabra His word hace algo conmigo, does something porque with es me. fuego. Because it's fire. Diga conmigo: es fuego. Say with me, it's fire. Es fuego. It's fire. Cuando tienes la palabra, When you have the word, esa palabra va a hacer algo en ti. that word will do Va something a quemar in you. el diablo. It will burn up the Va a devil. quemar el cáncer. Burn up cancer. Va a quemar la depresión. Burn up depression. Esa palabra That word es fuego. is fire. Diga conmigo: es fuego. It's fire. Y luego dice: And then it es says, martillo. It's a hammer. Esa es palabra de Dios, hermano. That's the word of God. Por eso, si usted That's why dice: if you- salí bien amartillado hoy, If you're a man, I left this fue la hammer. palabra, hermano. It was the word of God. ¿Fue quién? What was it? La palabra. Dicen por allí, y They es cierto, say. si la iglesia se va diciendo: If the church leaves Oh. saying, oh man, la palabra estuvo bien, the word was good. qué bueno, That was good. esa palabra no les hizo nada, hermano. That word didn't do anything for them. Pero si la iglesia se va, But if the no, word, hombre, if the ahora church sí went, me dio man, duro. he really gave us Esa hard. palabra vino de Dios. That word came from God. Quiero que se ponga de pie. I want you to rise to your feet. Voy a cerrar aquí. I'm going to close here. ¿Sabe qué dice Dios? You know what God says? Dice Dios en su palabra. God says in his word. Salmo 18:30. Psalms 18 verse 30. Quiero que, antes que nada, Before anything, quiero que notes esto. I want you to notice this. Hay un video, quiero que te concentres bien en lo que tú vas a mirar I hoy. want you to focus on what you're going to see today. ¿Por qué te estoy dando esta Why palabra? am I giving you this word? Escúchame. Listen. Hay algunos que van a cambiar, hermano. There are some people that will change. Aleluya. O sea, no estoy diciendo que no has I'm cambiado, not saying that you haven't changed. pero vas a recibir el poder de la palabra en tu vida. You're going to receive the power of the word in your life. Quiero, no sé si, I don't know if pero voy a leer el verso 30, I'm going to read Salmo verse 30, 18, Psalms 18. 30. Verse Dice: 30 says, en cuanto a Dios, As for God, perfecto es su way camino. is blameless. Dice: y acrisolada la palabra de Jehová. The word of the Lord is refined. Escudo es a todos los que en él esperan. He is a shield to all who take refuge in him. La palabra de Jehová The word of the Lord es limpia. is clean. Es It limpia. is clean. Aleluya. Yo encontré esta información. I found this information. Quiero que lo veas. I want you to watch it. Son 2 minutos. 2 minutes long. Escúchenlo, Listen to it. véanlo Watch it y aprendan. and learn.
le falta el volumen. Ahí está, perfecto. Estudio realizado por el Center for Bible Engagement o Centro de Conexión Bíblica encontró evidencias científicas que demuestra el increíble poder que tiene la lectura de la Santa Biblia en el ser humano. La organización de investigación analizó a 40,000 norteamericanos de 8 o más de 80 años de edad. El objetivo inicial era conocer cómo las personas interaccionan con las Sagradas Escrituras y el impacto de eso en su comportamiento. Pero descubrieron algo inesperado, que se convirtió en el punto principal de la investigación. Los datos revelan que la lectura de la Biblia, cuando se realiza solo una vez a la semana, y puede ser el pastor en la iglesia cuando dice, abra su Biblia y lea conmigo, tiene un efecto casi insignificante. Al leer 2 veces por semana, el efecto permanece insignificante. Al leer 3 veces por semana, hay una pequeña mejora. Pero el hallazgo fascinante es este. Cuando la lectura de la Biblia se realizó 4 veces o más a la semana, los números cambian drásticamente. La sensación de soledad disminuye 30%. Los problemas de ira disminuyen 32%. Amargura en relaciones como matrimonio, hijos y amigos cae 40%. El alcoholismo cae 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuye un 60% y el contacto con pornografía disminuye 61%. En cuanto a los hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta en un 200%. La práctica de formación de discípulos crece 230%, mientras que tu capacidad de guardar la palabra en la mente aumenta en un 407%. Los investigadores concluyen el estudio diciendo, juntos, estos datos aislados llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días a la semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Dale un aplauso a la bendita palabra de Dios. Blessed word of God. Ahora yo me doy cuenta. Now I realize, Porque es que cuando el rey encuentra este libro, why is it that when the king finds this hay book, cosas que terminaron de cambiar. there are things that stop changing. Las decisiones que él tomó. The decisions that he made. ¿Tú te has preguntado alguna vez Have you asked yourself, por qué te enfocas mucho en lo que te sucede? why do you focus so much on what is happening to you? Porque quizás te has olvidado de la palabra de Because Dios. maybe you've forgotten about the word of God. Tú te has preguntado. Have you asked yourself, Tú acabas de ver los datos you just saw the que los statistics mismos científicos that descubrieron scientists themselves discovered que cuando una that persona when a person lee la Biblia reads the Bible 2 veces, twice a week, casi es it's, muy poco lo que puede the changes are transmitirlo a su mente. insignificant. Pero cuando lee más de 4 But veces, whenever they read 4 más de 5 veces, more than 5 times a week, es una persona they become a person con menos with less propensidad a cosas de este mundo. to less giving in of this world. ¿Por qué te digo esto? Why am I saying this? Porque es tiempo de que tú te vuelvas a esto. Because it's time for you to return to this. Dice, Él es escudo a los que en Él That esperan. is a shield to those that wait for him. ¿Sabe cuál tienes You know más cerca de Dios? what you have? Esto, The closest thing to God, it's la this, palabra. the word. Cuando yo estoy triste, y no solamente cuando estoy triste, When I'm sad, and not only when I'm sad, porque yo he pasado por unas tristezas tremendas. because I've gone through some Pero tremendous cuando yo me sadness. ponía triste, When I would get sad, me ponía a leer la I Biblia, would start reading the Bible. me alimentaba. It would feed me, Y yo así podía predicar, and I could preach that way, aún se tratara de mi familia. even if it was about my family. Digo, ¿de dónde sale esa fuerza? Where does this strength come from? De Dios. From God.
Como en estos casos ahorita que estamos orando por Like in this case, the way we're la praying familia de for, San Juan. for the San Juan family. Cuando conocemos la palabra, Whenever we know the word, sabemos we know que Dios está diciendo allí that God is saying que Él es el sanador. that He is the healer. Cuando en mi mente ha entrado esto, When this has gone into my mind, todo el panorama empieza a cambiar. the whole panorama begins to change. Increíblemente, ¿por qué? Incredibly, why? Porque esta es la mente de Dios. Because this is the mind of God. Esto es lo que Dios pensó de ti. This is what God thought Eso es lo of que you. Dios dijo de ti. This is what God said El of you. doctor dice, The doctor says te vas a you're morir. going to die. Dios dice, God sí, says, te yes, vas a morir. you may die. Pero si tú me But conoces, if you know me, tienes vida you eterna. have eternal life. El doctor te dice, A doctor may say tienes cáncer. you have cancer. Pero Dios te dice, But God says, acuérdate remember que por mis llagas that by my has sword sido tu curado. you have been healed. Y cuando tú le das poder a esa palabra, And when that gives you esa power, palabra quema that word burns todo lo que viene contra ti. everything that is coming against you. Quebranta todo aquello It smashes everything que es that difícil. is difficult. La palabra tiene The autoridad. word has power. El diablo teme la palabra. The devil fears the Cuando word. tú tienes la palabra When you have the y la word, pones por obra. and you put it into action. Por eso es cuando que Cristo venía That's why caminando, when Christ was walking, decían, ese es el Hijo de they would Dios. say, He is the Son Ese of es el God. Hijo de Dios. He is the Son Porque of la God. palabra estaba caminando Because en la the tierra. word was walking on the earth. El principio era el In verbo. the beginning, He was the Y el Word. verbo era And the Dios. Verb was God. El verbo estaba The caminando. Verb was walking. Y decía, aquí estoy. He would say, "Here Yo I am. soy el maná I am the que manna descendió en el that desierto. came from heaven. Y hermano, Brethren, pero muchos lo dejamos. but many of us leave that aside. Hoy necesitamos volver. We need to return. Necesitas volver otra You vez. need to return again. Romper eso que dices, Break that hermano, up. yo es que yo no lo Because I don't entiendo. understand the word. Mira, tú miras películas en inglés, You watch movies in English. no lo entiendes, You don't even understand. pero ahí them, estás. But yet you're there. Miras el fútbol americano, You watch no lo entiendes, pero ahí football. estás. You don't understand it, but you're there. Hay cosas There's, que no entendemos, there are things pero we ahí don't estamos. understand, but yet No, we're still there. leemos la Biblia We read the Bible. y nomás no queremos, no entendemos. We don't understand it. No lo entiendo, por and eso we're like, mejor oh, no lo I leo. don't understand this. I'm Pues not cómo gonna va a read entrar el it. entendimiento Well, how is understanding going to si come in? usted la rechaza? You're the one who's rejecting it. ¿Cómo va a temer How are you going si to usted fear no lo busca? if you don't seek it? ¿Cómo va a tener hambre de How are you él going to be hungry si for usted it no se levanta a if you don't get up buscarlo? and look for it? Yo vi un video, una niña Watch the video of a girl. que su abuelita le dio un regalo Her grandma gave her a gift. y la niña dice, The girl says, la abuelita le dijo, aquí está tu regalo grandma says, here's your gift. a su nieta. This is her granddaughter. Cuando la niña abre la caja When the girl opens up the box, y se encuentra con una Biblia, she finds herself with the Bible, una Biblia ilustrada an illustrated Bible, con historias with escritas, stories. esa niña empieza a llorar That girl begins to cry de alegría, of joy, de gozo. of joy, of Agarra happiness. la Biblia, She grabs the la Bible, abraza she hugs it, y dice, she gracias, says, thank you, abuelita. Grandma. Mire, Look, ¿cuántos de ustedes how many of you ya no temen esto? don't fear this anymore? ¿Cuántos de nosotros nos hemos How many of alejado de us esto? have left this? Tenemos que volvernos a la palabra We need to return to the Word para que ella ponga temor de Dios en nuestras vidas, so that it'll place the fear of God in our lives, para que ella ponga santidad en so nosotros. that it'll place holiness in us. Este te habla de santidad, This speaks to you about este te holiness. habla de sometimiento, This speaks about submitting. este te habla cómo ser un joven, This teaches you how to be a youth. este te habla cómo ser una buena esposa, This teaches you how to be a good wife, te habla cómo ser un buen padre, how to be a good father, una buena abuelita. a good Esto grandma. te habla This speaks to you. cómo ser un músico. How to be a Esto te musician. habla This speaks to you. cómo venir a la iglesia. Esto te How to habla come to church. This talks cuando about vengas a la casa. whenever Dice, you come to the house. guarda tu pie. Keep your foot. Aleluya. Hay jóvenes que van al baño, hermano, There are youth that go to the bathroom
40 minutos se tardan allá sentados. You sit there for 40 minutes. ¿Por qué? Why? Se está predicando aquí. The preaching is going on. Se está hablando la palabra. The word is going on. Y ellos sentados allá con el celular, They're sitting in the bathroom on the phone, esperando que pase el tiempo, waiting for time to go by. que se predique la palabra. The word can be preached, Pero ellos no tienen hambre de but la they're not palabra. hungry for it. Tenemos que volver a temer esa palabra. We need to fear that word again. Quiero que tome su Biblia en I su want you mano. to take your Bible in hand. Se siente, ¿sí? Su gloria en este